La propuesta de esta mesa, que se llama El ecosistema audiovisual, información, entretenimiento y experiencias, es conversar con Yamil Eram y con Diego Lerer sobre diferentes proyectos que tenemos, algunos en común y otros de forma individual, vinculados justamente a la experiencia audiovisual, al consumo audiovisual, a diferentes modos de pensar la relación entre lo social y lo audiovisual. Somos 3 proyectos que tienen su eh, radicación, 2 de ellos en esa doble dependencia de Citra y UMET, y otro de ellos, el de Yamila, que está radicado en la Universidad de Buenos Aires, pero que está en un diálogo muy directo con nosotros, tanto por sus temáticas como por el modo de trabajo y por ciertas convergencias en términos teórico-metodológicos. La propuesta para la mesa de hoy es que comience exponiendo Yamila, unos 10, 15 minutos, después en segundo lugar va a exponer Diego, y por último, y aprovechando, tomando ventaja de mi posición de coordinador, voy a presentar un proyecto en el que tanto Yamila como Diego también eh, trabajan y que acaba de iniciarse. Así que te doy la palabra, Yami, para que comiences con la presentación, y cuando son las 11 más o menos, y 25 y media, pasamos a Diego. Buenísimo, bueno, muchas gracias, buenas tardes. El proyecto que voy a presentar tiene por nombre El panelismo en la televisión argentina, un análisis en producción y en recepción, ¿sí? Es un proyecto financiado que tiene 3 años de duración. Comenzó el año pasado, en junio del año pasado. Es un proyecto que está integrado por diferentes investigadoras e investigadores de diferentes centros de investigación. Está Mariano y otro conjunto de compañeros, María Paula Gago, Mariano Fernández, Gastón Cingolani, y también un conjunto de estudiantes y de becarios y becarias que van a estar justamente el jueves en la otra mesa hablando y conversando, en la mesa que coordina Mariano. Un poco el título del proyecto creo que nos sitúa de manera bastante clara en cuál es el objeto de estudio, cuál es el interés, y es el panelismo, los programas de panelismo. Bueno, ¿por qué investigar el panelismo? ¿Por qué dentro del campo de las ciencias de la comunicación resulta un objeto de interés? Por un lado, porque como en el proyecto estamos trabajando, damos cuenta que es un megagénero que atraviesa justamente diferentes géneros televisivos, diferentes formatos, y que ocupa un alto porcentaje de horas en la pantalla, ¿sí? Sobre todo en la televisión de aire, esa televisión que parecería ser que ya está casi en caída, ¿no? Con menos rating, que no se sabe bien quién la ve, por qué la ve, con todos los nuevos servicios de plataformas, de streaming, on demand y demás. Bueno, un poco es ir a la televisión tradicional, a los medios tradicionales, a indagar un poco en este megagénero como es el panelismo. Y el proyecto consta de 2 grandes objetivos, si se quiere, o 2 grandes patas. Por un lado, hacer un análisis en producción, es decir, poder analizar estos programas en sí mismos, poder entender cómo se insertan estos programas en las estructuras de los canales de la televisión de aire, y por otra parte, hacer un análisis en recepción, poder indagar, bueno, cuáles son los gustos, las percepciones de las personas que lo ven, por qué lo ven, qué les sucede cuando los ven, de qué manera lo consumen, cuáles son sus hábitos, ¿sí? Y en esas 2 patas estamos trabajando. Con el conjunto de los estudiantes y becarios de grado y posgrado, lo que estamos haciendo desde el año pasado es a realizar un relevamiento de las grillas de programación de la televisión de aire. Tomamos todos los años, la idea es poder hacerlo a lo largo del tiempo, para después hacer un comparativo, una semana como muestra representativa de la grilla de programación de la televisión de aire. Esa semana es septiembre, la tercera semana de septiembre.
¿Por qué? Fue aleatorio. Podría haber sido la primera, podría haber sido la cuarta, podría haber sido agosto. Porque también entendemos que el funcionamiento televisivo tiene una cuestión, bueno, obviamente, seriada, reproductiva, y que funciona y se organiza de manera semanal, ¿sí? Entonces, a partir de una metodología que no es nuestra, que la adaptamos sobre la base de la propuesta de Gustavo Orza, pero específicamente vinculado con el panelismo, lo que hacemos es relevar toda la grilla de programación de 6 canales: Televisión Pública, Canal 13, Canal 9, Telefe, Net Televisión y América TV, ¿sí? Con una serie de variables que nos permiten obtener ciertos datos, cierta información concreta y cuantitativa. Por ejemplo, cuántas horas de pantalla, cuál es el porcentaje de horas de pantalla que ocupa el panelismo en la televisión de aire. Después también podemos verlo por canal para ver cómo se organiza. Y a partir de eso ya podemos empezar a tirar algunas hipótesis o hacer algunas hipótesis o a reflexionar sobre también ciertas características vinculadas con la identidad o con el prototipo, ¿no?, hacia el cual se dirige cada emisora. Este año hicimos el segundo relevamiento y la idea es poder continuar el próximo año y en el 2023 para también ver, ¿no?, a lo largo del tiempo si esto va cambiando, no va cambiando, y también de qué manera comienzan a aparecer otros géneros, si es que comienzan a aparecer en la televisión, ¿no?, con esto de las modas. Bueno, ahora hay muchos programas de juego y de entretenimiento, ¿sí? Bueno, ir viendo cómo van cambiando esos porcentajes en tiempo de pantalla y demás, entre otras cuestiones, desde cantidad de panelistas, también vemos la cuestión de la identidad de género, cómo funciona ahí en los roles. Analizamos los tipos o tipologías de panelistas que hay, ¿sí? Y así vamos, bueno, avanzando un poco en tener una mirada específica, pero también general sobre los programas de panelismo. Y por otra parte, junto con Mariano y este otro conjunto de docentes e investigadoras de diferentes universidades, estamos trabajando, realizando un estudio en recepción, ¿sí? ¿Qué nos interesa saber? ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, conocer un poco los gustos, las percepciones, las formas de consumo que tienen televidentes que viven en el área del Gran Buenos Aires. Por supuesto que no es una muestra representativa, se imaginarán, porque estamos haciendo entrevistas semiestructuradas, en profundidad, entrevistas que pueden durar entre 45 minutos y 1 hora aproximadamente. Somos un equipo de 5 investigadores e investigadoras que hemos ya realizado esas entrevistas, son unas 38 entrevistas que tenemos al momento. Para ello realizamos un guión de entrevistas, si se quiere, así como algunas pautas hacia dónde queremos ir, qué nos interesa indagar. Y a partir de eso, también cada uno con su propio estilo, con su propia forma, pero teniendo como un horizonte en común, salió a entrevistar a estas personas que de manera voluntaria y gratuita nos regalaron 1 hora de su vida para hacer estas entrevistas que fueron, bueno, por motivos de pandemia, vía Meet, Zoom, etc. Son personas que tienen más de 18 años en adelante. ¿Por qué de 18 años en adelante? Bueno, porque si uno quiere trabajar con menores de edad, requiere otro tipo de permisos, ¿no?, de los tutores encargados, familiares, etc. Entonces, casi por una cuestión operativa, resultaba mejor empezar a trabajar de 18 años para arriba. Y algunas de las cuestiones, estamos recién en el momento de empezar a sistematizar y analizar esas entrevistas. Hay mucho para decir, cuestiones como bien interesantes, que también se pueden ver reflejadas en la diferencia etaria, ¿no? Hemos realizado muchas entrevistas a jóvenes entre 18 y 25 años aproximadamente. Y ahí aparece un consumo irónico muy importante con estos programas. Aparece un consumo al estilo telenovela o ficción, ¿no? Realmente estos personajes de los cuales hablan los y las entrevistadas son consumidos como quien ve una telenovela, ¿no?, con los conflictos de la farándula o del mundo del chimento, porque sobre todo lo que más se consume en esa franja etaria son los programas de chimentos, sobre todo Los Ángeles de la Mañana, este programa LAM que va de lunes a viernes a la mañana por Canal 13, y realmente hay un conocimiento exhaustivo donde
estos programas de panelismo se ven muchas veces por YouTube y muchas veces también se ven diferidos, se ve con un día de demora, lo cual también es una cuestión interesante porque en principio una podría presuponer, bueno, es un programa de actualidad, te lo querés enterar en el momento en el cual está sucediendo, no, 2 días más tarde, ¿qué pasó con Wanda y Cardi? Y sin embargo, sí, lo veían con un día de demora, pero lo veían. Todo también una cuestión ahí vinculada con las redes sociales de seguir sobre todo a determinadas panelistas en particular. Ahí, por ejemplo, aparece la figura de Yanina Latorre como central, donde todos los entrevistados tienen una opinión al respecto y donde muchos también, bueno, motivo de la pandemia, por supuesto, de por medio, afirman ver estos programas para entretenerse, para despejarse, o porque no tienen ganas de consumir algo que en principio sería más serio, si se quiere, ¿no? Que esto sí, por lo menos aparece como una cuestión diferenciadora con otras entrevistas de grupos de mayor edad. Podríamos presuponer o podemos pensar algunas hipótesis explicativas al respecto. Por ejemplo, quizás como una cuestión mucho más desprejuiciada en afirmar que estos programas se ven, ¿sí? Que cuando hacemos entrevistas a personas más grandes, cuesta más que afirmen que, cuesta más, digo, que tengan un relato más pasional, si se quiere, ¿sí? Realmente cuando los jóvenes hablaban de estos programas, hablaban sin ningún tipo de prejuicio y muchas veces también en este doble rol donde ellos también se ubicaban casi como panelistas, ¿no? Como una cuestión de quiero ser panelista. Y soy como y ellos también como autopercibiéndose como el panelista dentro de su grupo de amigos, amigas o quienes se los rodea, como a quien le gusta cumplir ese rol. ¿Qué entienden ellos por panelista? Una persona que tiene carácter, que es confrontativa, que tiene una opinión sobre todo, ¿no? Que es un poco también las características de estos programas, que parecería ser que uno tiene que tener una opinión sobre todo eso que se habla. Quizás sí, eso aparece como una diferencia cuando se hace entrevistas a grupos de mayor edad, donde el consumo de estos programas es por un tipo de evasión, pero diferente. Diferente en términos de las consecuencias de la pandemia, diferentes en términos de cierto aspecto negativo con la televisión en términos de la seguridad o la inseguridad o los miedos, como la agresividad también que aparece muchas veces reflejada en los medios y que por eso se decide realizar otro tipo de consumo. Y también una suerte de consumo a veces más vergonzante en relación con este consumo más irónico por parte de los jóvenes, ¿sí? En este momento, como les comentaba, y para no seguir robando tiempo, que ya han pasado 11 minutos, y Mariano lo dijo entre 10 y 15, estamos en el análisis de las entrevistas, ya las hicimos, nosotros desgrabamos las entrevistas y después las leemos, obviamente las leemos en detalle y en profundidad, para poder encontrar ciertas recurrencias, ¿no? Trabajamos un poco en, bueno, aquellas semejanzas y diferencias que van apareciendo para encontrar ciertos ejes en común que nos llaman la atención y que se reiteran en estas entrevistas. Ciertas cuestiones que aparecen en común también tienen que ver, obviamente, con los cambios de hábitos, producto de la pandemia. Digo, la pandemia, este hecho social total que vino a reconfigurar todos los aspectos de la vida, también vino a cambiar la relación que se tiene con los medios, el consumo de los medios y en la forma en la cual se consume. ¿Por qué? Bueno, quizás porque también una cuestión que no dije, estas entrevistas las realizamos entre abril y julio más o menos de este año, ¿sí? Recordemos que nosotros en abril estábamos otra vez en un confinamiento casi total, muy, no digo parecido a inicios del año pasado, pero otra vez, por ejemplo, todo lo que es la cuestión del sistema educativo se había quedado en suspenso, sobre todo, bueno, en provincia de Buenos Aires, en Cava también, pero menos semanas. Entonces también la mayoría de las personas que entrevistaron o trabajaban o estudiaban de manera online, ¿sí? O de manera remota. Entonces también ahí aparecía una relación de mayor consumo por tener disponibilidad de tener esto de la pantalla de fondo, ¿no? Eso, cuestiones que aparecían, otras cuestiones que se podían encontrar de manera reiterada en
en las entrevistas, que quizás me voy un poco de tema, pero tiene que ver, era cierto cansancio o con esto de la supuesta grieta, ¿no? Como una televisión agrietada y cierto hartazgo de una televisión o de unos medios que todo el tiempo estén como polarizando. La cuestión de la inseguridad aparecía ahí y la cuestión de la ficción, que es un punto interesante en relación con las formas de consumo que tenían. Y solo un detalle, ¿no? O una cuestión. Una de las preguntas que siempre hacíamos era, bueno, ¿y ficción ves? Y la respuesta que se daba inmediatamente de muchos es, Netflix. Bueno, ¿no? Como esta cuestión de emparentar Netflix con ficción, pero después también, y en personas de mayor edad, aparecían las telenovelas de la noche, de Telefe, como un consumo cotidiano, o las películas del cable también como un consumo cotidiano, más allá de Netflix. Pero claramente Netflix era un poco como la vedette del consumo en ficción, los fines de semana, en las personas mayores, por ejemplo, como un consumo, bueno, casi para sobrevivir de la pandemia, se podría decir, ¿no? Donde no, cuando no se trabajaba, se miraba para hacer algo. Ese es otro eje que vamos a desarrollar ahí con Mariano, donde hay mucho para decir. Simplemente estas son algunas de las primeras impresiones de aquellas cuestiones que se fueron reiterando en estas entrevistas que hicimos, como les decía, semiestructuradas, que duraron 1 hora aproximadamente, en personas de 18 años para adelante, donde se indagó sobre el panelismo, pero también de manera más general sobre el consumo de medios, ¿sí? Porque en realidad la idea no era decirle ves panelismo, sino empezar a hablar sobre el consumo de medios y ver de qué manera ahí aparecía esta relación que tienen con estos programas de panelismo. Así que bueno, dejo acá para no robar más tiempo, después cualquier cosa la seguimos, ¿no? Después de que terminamos la ronda. Bueno, muchas gracias, Yami. Bueno, le paso ahora la palabra a Diego para que también nos cuente sobre el proyecto. ¿Se me escucha? ¿Se Perfecto. me escucha? Ya es un hábito de las clases. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Bueno, lamento pasarlos del panelismo a un tema muchísimo más grave y denso, como es la pandemia en sí, digamos, el problema. Y de hecho, esto que vos mencionás con respecto al panelismo y la idea de la mayoría de la gente que entrevistaban, como buscar este tipo de información, de programas o de ficción como una forma de debatir, de evadir, de evitar tener que pensar o tener que hablar. Lo sé también por algunos de mis alumnos que están acá, como que el tema de la pandemia en sí, en pandemia, el tema de la pandemia se volvió algo bastante agotador y bastante difícil de lidiar, pero de todos modos, vos en un momento dijiste que es un aspecto, no sé cómo lo nombraste, pero que reconfiguró todos los aspectos de la vida cotidiana. Y en un punto de esa pequeña mención que vos hiciste, me parece que es el eje del trabajo que empezamos a pensar hace unos 6 meses más o menos, y que a diferencia del tuyo todavía está en proceso de producción, en cine diríamos en proceso de preproducción. Todavía no está realizadas las entrevistas, todavía no está avanzado. Es un proyecto para hacer, creemos, en el curso del año que viene. La idea central pasó un poco, y ligándolo a lo que vos decís, con esta experiencia mediática de tener que ver permanentemente, constantemente, la necesidad de evadirse de la pandemia, negar la pandemia, tratar de pensar en términos, no digo acá no ha pasado nada, pero sí como esta es una cosa que está pasando y nos vamos a olvidar y seguiremos adelante. No sé si recuerdan, y tal vez ese puede haber sido el punto de partida personal de cuando empecé a armar este proyecto. Había un psicólogo que de hecho un par de veces apareció en página 12 que hablaba de la negación de la pandemia o de los procesos de negación. No sé si recuerdan, porque fue una columna que más o menos tuvo bastante repercusión. Y a partir de eso yo empecé a darme cuenta y a comentar con otra gente de un cierto procedimiento que tenía la sensación que estaba existiendo y que era ese, que era
atravesaremos esto como una serie de circunstancias anecdóticas que quedarán en la memoria como un hecho curioso, y tiempo después volveremos a la vida normal. Y me da la impresión que no terminó pasando así, o que, dicho, lo voy a decir de otra manera, que la gente cree, o que mucha gente cree que sí fue así o sí está siendo así, pero mi sensación es que en un mediano plazo o en un largo plazo no va a ser así. Esta breve introducción a lo que quiere llegar es al concepto del trabajo, digamos. El concepto en sí tiene que ver con armar, no digamos un diario, pero sí un relevamiento, una memoria del COVID. Nosotros lo llamamos memoria del COVID. Es el nombre con el que está presentado. Y cuando me refiero a memoria del COVID no tiene que ver ni con vacunación, con virus, con datos técnicos, físicos, específicos, políticos, debates sobre confinamientos o no confinamientos, sino con un relevamiento personal mediante entrevistas a personas que hayan atravesado situaciones pandémicas particularmente relevantes. Porque el eje, digamos, en algún lugar, a lo que queríamos, a lo que empecé queriendo llegar y luego convencí a otras personas de que era interesante, es que creo que, como decías vos recién, hay algo de un antes y un después en este procedimiento. Yo siempre tengo mucho miedo de comparar cualquier tema del que voy a hablar con cosas como el Holocausto, cosas por el estilo, porque siempre me parece un poco excesivo y siempre me parece un poco heavy. Pero, por ejemplo, para no ir necesariamente a ese tipo de situaciones, siempre pienso en conflictos bélicos, pienso en Malvinas, pienso en, no sé, en Vietnam, en el caso de Estados Unidos, pienso en el Holocausto, pienso en otras grandes hambrunas, la guerra de los Balcanes, cosas, un montón de situaciones complejas y complicadas, de los que siempre el proceso de salida de esos acontecimientos tendió a un periodo de negación. Por ejemplo, Alemania en la década del 50 no fue demasiado generosa o demasiado proclive a mirar lo que había pasado. En general salimos de esto, miremos para adelante. Y eso generó una serie de confusiones, una serie de problemas generacionales, una serie de recriminaciones, una serie de conflictos internos que al día de hoy, de hecho hoy acabo de leer que están haciendo juicios a gente que trabajó en el régimen nazi, una mujer de 94 años que le están haciendo un juicio ahora en Alemania, no sé si lo leyeron. Un poco viendo cómo estos procesos, estas situaciones sumamente densas, intensas, violentas desde lo personal, que marcan un antes y un después en la vida de muchas personas, tienden a ser un poco pasadas por alto y olvidadas a lo largo de la historia. Un poco el objetivo que nos planteamos tenía que ver con hacer un diario de experiencias de pandemia para generar una suerte de memoria audiovisual personal que sirva como de dos maneras diferentes, de dos maneras complementarias en algún punto. No digo el motivo, pero sí el ejemplo que yo siempre usé cuando lo quise comparar con algo, es algo que tuve la experiencia de ver una vez cuando viajé a Israel, que es la memoria de la Shoah, todos los trabajos hechos para que no se pierdan las experiencias vividas por la gente en la Segunda Guerra Mundial. No sé si se acuerdan, en la década del 90, a partir de la película La lista de Schindler, hubo una gran campaña internacional por que las familias trataran de conseguir que sus abuelos, porque en general por el tiempo pasado tenían que ser abuelos, contaran a cámara sus experiencias para generar una memoria del Holocausto, una memoria de la Shoah que permaneciera a lo largo del tiempo y que quedara fija, que sea material de consulta y que no pueda ser, y que, digamos,
esas experiencias no se olviden y no pasen desapercibidas ni negadas después por cambios culturales, sociales o políticos que pueden ir pasando, y como estamos testimoniando mismo ahora en Argentina, digamos, si los testimonios no quedan de una época, pasan 40 años y la gente cree que muchas cosas que pasaron no pasaron, o no pasaron de la manera que pasaron. Entonces el trabajo en sí consiste en lo siguiente, en generar un cuestionario en el cual las personas a las que vamos a entrevistar, que todavía no están definidos estrictamente los grupos, las edades y las locaciones. En principio quedamos por una cuestión de dimensiones del proyecto en hacerlo en Capital y Gran Buenos Aires. Genera un cuestionario en el cual todas las personas que quieran participar, como decías vos, que quieran disponer de un tiempo para ser parte de esto, puedan contar experiencias en las cuales sientan que sus vidas cambiaron a partir de la pandemia. Y no me refiero de vuelta a empecé a cocinar pan de masa madre, o ahora como tal cosa, o ahora salgo y vuelvo más temprano, o algunas otras fobias que son simpáticas y me parece que está muy bien que se hable de eso, sino cambios muy radicales, digamos. En algún lugar muchas familias perdieron familiares, perdieron hijos, perdieron padres, hermanos, maridos, esposas. Para muchas familias la pandemia va a ser un antes y un después de muchas cosas. No sé, porque todavía, aunque muchos lo dan por terminado, no lo está. No sé de qué manera mucha gente va a poder reintegrarse a la vida tal cual era antes, o lo que se genere después, sin que eso sea un peso fuerte como experiencia personal. Y mi sensación también, la sensación que teníamos mirando los medios es que en general no se hablaba demasiado de esa línea, digamos, esa línea dura de la experiencia pandémica. Digamos, hablaba más bien de la línea como macro, pero hemos visto poco en general, por una cuestión también ligada a la grieta, ligada a... Es más fácil encontrar en los medios gente que se fue a vivir una isla en el Caribe y le va bárbaro porque allá no había confinamiento, qué sé yo, que contar experiencias duras. Uno ve, por ejemplo, mucha cobertura mediática en otros países con respecto a la pandemia. En general son coberturas que tienen muchos más nombres y apellidos, digamos, ¿no? Mucho más experiencias reconocibles de personas concretas a las que le pasaron cosas, y no 47.2%, 18.9%. Entonces a lo que queríamos llegar era eso. La idea es generar un grupo de gente que vaya haciendo una cantidad de entrevistas, a armar como un lazo que tenga que ver un poco con este cruce generacional, social, pero a la vez también los lazos directamente personales que te vayan como comunicando. O sea, quiero decir, uno de los que investiga sabe que tal familia o tal persona vivió tal circunstancia, se va a ir abriendo por esos lados. Me parece que era importante de generar esos videos testimonios, que todavía no tenemos muy claro cuál es la duración que van a tener, pero estimamos que pueden llegar a ser de media hora cada uno, y subirlos a una web, que es lo que de hecho ha hecho la Fundación Shoah, esta en la que participa Steven Spielberg, subirlos a una web en la cual esos testimonios estén presentes y esos testimonios queden como registro de esa experiencia. Ese bruto, digamos, ese material bruto, que pueden ser, con suerte, miles, con suerte quiero decir, si mucha gente tiene la voluntad de acercarse y compartir esas experiencias, mediante este website serían como subidas a la pantalla, compartidas por la gente que los quiera ver, por investigadores en el futuro que quieran analizar qué es lo que pasó, analizar qué es lo que, cuáles fueron las experiencias, porque también ustedes mismos pueden darse cuenta que hoy, de golpe pensamos en cosas
junio del año pasado y ya nos parece un poco mentira, como que no sé si fueron tan así, nos parece un poco como un cuento, una fantasía. Y en algún lugar nos parecía importante que quede un registro de lo que fue y de lo que y del antes y después, que para todos, pero en algún lugar para alguna gente más todavía, causó la pandemia. La segunda parte, no sé cómo estoy de tiempo, la segunda parte de este proyecto tenía que ver con que ese bruto o ese material de consulta audiovisual generado a partir de los testimonios, en un momento pensábamos que cada uno hiciera los videotestimonios por su propia cuenta, digamos, hablando cada uno de sus experiencias de manera más libre, pero nos pareció que una forma más fácil luego de poder cruzar todos esos testimonios eran que más o menos respondieran en un cuestionario bastante más específico que pueda luego ser como liberado, manejado, quiere decir, cambiado en función de las circunstancias específicas de cada caso. A partir de esa primera instancia, que sería la de tener esa memoria consultable, digamos, lo que nos interesaba también era ofrecer o abrir ese, no sé cómo decirle, esa ventana o ese espacio a producciones culturales. Producciones culturales, teatro, cine, televisión, series, ficciones, documentales, series de ficción. Digo, que esas historias sean luego pasibles de ser puestas y transmitidas y dadas a conocer por productores culturales. Así que en principio el proyecto tiene como esas dos patas, digamos, un objetivo general que es crear un banco de datos audiovisual de experiencias personales durante la pandemia. Acá me voy a poner a leer para que quede bien claro, porque cuando hablo tiendo a irme por las ramas. Y como objetivos específicos tiene generar material para producciones artísticas, documentales, series, piezas teatrales, instalaciones, centradas en las consecuencias de la pandemia en la Argentina, profundizar en las experiencias vividas durante esa etapa para facilitar estudios acerca del tema, una suerte de archivo de consulta, y esto también tiene que ver con cualquier otro tipo de estudio que se quiera hacer a partir de esas experiencias. Es bueno tomarlas ahora, incorporarlas ahora, para que no se pierda como lo vívido de esas experiencias. Y lo último que sí también nos parecía importante era como la idea de generar en los participantes la posibilidad de ser parte del proyecto con sus propios videos en los que ellos puedan hablar de sus experiencias. Esto es también un poco como el proyecto de la Shoah, que no sea como una imposición de que vos querés entrevistar a gente, no sé si eso lo terminé de explicar muy bien, sino generar un cuestionario para que cada una de las personas que se entrevistan se autoentrevisten o se entrevisten con la ayuda de alguien conocido a partir de un cuestionario relativamente específico. Eso también para generar como una participación mayor y una idea como más autogestionada de... jodíamos un poco en algún momento, creo que con Mariano habíamos hablado de esto de esta cosa Instagram, ¿no? De una generación más Instagram, donde la gente tiene la necesidad de, bueno, que le pongan una cámara y contar sus historias, o TikTok, no sé, no uso mucho TikTok, ya soy de otra generación. Hasta Instagram llegué, pero tengo mis límites. Un poco sí, un poco para generar como esa especie de expresión personal armada a partir de tus propios deseos y con algunos lineamientos para que no sea cualquier cosa. Y que eso se construya o se conforme como un gran mural. Lo veo, digamos, lo que hablábamos siempre con Gabriel Lichman era la idea de un gran mural argentino o de Buenos Aires y capital, donde uno pudiera ingresar, ir como chequeando las historias de distintas personas y tener, por un lado, un análisis macro de lo que sucedió y a la vez ir metiéndose como en las historias personales de lo que cada uno pueda
aportar que tal vez no se haya relevado lo suficiente durante estos meses. Creo que para cerrar, lo que nos importaba más que nada, no quiero ponerme pomposo porque no me sale muy bien, pero tiene algo que ver con dejar constancia, ¿no? Como un registro histórico de esto pasó, esto está grabado, esto lo tenemos como material de consulta, esto lo podemos observar, analizar y escuchar. Eso no se puede negar, esto no se puede dejar olvidar o hacer como que no sucedió. Y la verdad, y cierro con esto, a partir de lo que está sucediendo en estas últimas semanas, que un poco lo que decía recién, da la sensación de, bueno, saquémonoslo de encima, y es entendible porque es lo que va a pasar, creemos, en los próximos años. Para un mediano plazo, para un largo plazo, es fundamental que este registro quede y esté disponible, y las consecuencias y como decías vos, esta reconfiguración de la vida en general que ha pasado durante la pandemia no se olvide y no se niegue. Esto se va a hacer a lo largo del año que viene, todavía está en proceso de muy preproducción, así que no tendría muchos más detalles específicos para darles, pero en principio esa es la idea del proyecto. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Estaba pensando cuando hacías referencia a la cuestión de la pandemia y posibles analogías que uno establece con otras catástrofes o situaciones de mucha tensión o que marcaron un antes y un después, que con Yami estábamos trabajando en una exposición que hicimos la semana pasada justamente con un concepto que un autor había desarrollado para pensar la cobertura informativa en la Guerra de Malvinas, que era el ella lo llamaba síndrome de permeabilidad de la información, y que básicamente es que toda la información de un medio está centrada en la Guerra de Malvinas, en ese caso, en un hecho de acontecimiento, y nosotros tomábamos eso como una idea para pensar la cobertura de los medios y también estas reacciones que mencionaba Yami, como de agotamiento, de cansancio, de saturación respecto a esa pandemia. Algo que decía mucha gente en las entrevistas que hacíamos, o por lo menos recuerdo 2 o 3 comentarios, Yami seguramente recordará más, pero esta idea de hacía zapping, ¿no? Una práctica que ya casi parece desterrada, pero era como hacía zapping y todos los canales decían lo mismo. Todos los canales decían lo mismo. Entonces ahí es donde llegaba como ese proceso de evasión de, bueno, me pongo a ver panelismo, o me pongo a ver ficción, o me voy directamente al streaming. Bueno, arranco ya directamente después del comentario con la exposición del tercer proyecto que vamos a presentar, que es un proyecto del cual Diego es investigador responsable y en el cual yo estoy como director académico, y en el que también participa Yami y participan Jacqueline y Gaby, quienes están presentes, y que básicamente es un proyecto centrado en los consumos audiovisuales de las audiencias en la región del área metropolitana de Buenos Aires. Nuevamente aquí, como en los casos que mencionaban Yamila y Diego, el AMBA es un punto de partida, un caso testigo, que en todo caso uno puede llevar después a otros territorios y a otras comunidades, y que básicamente este proyecto tiene como objetivo pensar los consumos audiovisuales en lo que llamamos la era de las multipantallas, ¿no? Y que dialoga muchísimo con el proyecto de Yamila, porque si bien el proyecto de Yamila es un proyecto centrado en el panelismo, la pregunta o las preguntas por el panelismo son pensadas en entrevistas más amplias que se centran en los consumos mediáticos, no necesariamente audiovisuales, ¿no? Este proyecto trata de recortar en un punto la amplitud de prácticas de consumo mediático a las prácticas de consumo audiovisual, dejando quizá en un segundo plano cuestiones más bien asociadas a los podcasts o a la radio, que son consumos que consideramos en otros proyectos. Además del papel de Diego como investigador y de mi papel como director, está David Valverde como
por parte de la UMED como docente, está Yami como investigadora, y hay también otras profesoras, además de un conjunto de estudiantes y becarios, otras profesoras de Flaxo y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Belén Igarzábal y Patricia Ferrante por Flaxo, y Silvia Ramírez Gelves por la UBA y por UDESA. De hecho, Belén y Patricia van a estar, y esto invito si alguien puede mañana participar en la mesa de las 11, cuando presentemos en el marco del PIRCA, del Observatorio PIRCA, un conjunto de líneas de investigación. Uno de ellos, los va a presentar Belén, está centrado también en consumos mediáticos. El diagnóstico o la pregunta del proyecto parte de una idea básica o de un diagnóstico en el cual coinciden numerosos investigadores y especialistas, que es el hecho de que la relación entre la industria audiovisual y los individuos que conforman su eventual audiencia ha cambiado de manera manifiesta y significativa a lo largo del siglo XXI como resultado de múltiples factores que van desde los progresivos avances tecnológicos hasta los nuevos hábitos generados por las mutaciones socioculturales, entre ellas la que provocó la pandemia. El otro día estábamos conversando con algunos colegas acerca de qué va a suceder con las universidades y con el dictado de clases una vez que ya no haya algo así como la pandemia para evitar la presencialidad. Si volveremos a un régimen anterior o si, como decíamos muchos, haya alguna suerte de régimen mixto, donde ciertas cosas se puedan pensar a la distancia y otras no. En cualquier caso, hay un diagnóstico generalizado, diría yo, sobre las instituciones mediáticas, pero que excede a las instituciones mediáticas, como por ejemplo la escuela, que es el deterioro de todos aquellos contratos fundados en grillas, ¿no? Donde la oferta está fundada en una grilla y en la cual uno tiene que adaptarse, ¿no? La famosa grilla de programación de la televisión, ¿no? Que uno hace 20 años agarraba el librito de cable para ver qué iba a ver ese día. Bueno, eso ya hoy, por el streaming, por los servicios como YouTube, por el propio archivo audiovisual que se va generando, y no solo audiovisual, también a menudo radial, que se va generando en plataformas como YouTube y otras plataformas, el consumo ya es cada vez más suelto. El consumo de los individuos es cada vez más suelto con respecto a esa oferta, con esa oferta programada, y ocurre lo mismo con la escuela o con las universidades. El planteo de si volvemos o no a las aulas, cómo volvemos, también es una tensión respecto a por qué, por ejemplo, no me graban una clase, yo la veo cuando quiero, estudio el horario que quiero, no me tengo que mover, ¿no? Es una tensión que viven las instituciones, sean mediáticas o no sean mediáticas, aún con el caso de los medios, es algo que ya viene hace mucho y que algunos autores han denominado el fin de los medios masivos, ¿no? Ese es el contexto en el cual nosotros intentamos pensar este proyecto, que básicamente apuesta a indagar la relación cotidiana de los individuos del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, con la oferta que proveen los medios de comunicación audiovisuales, tanto el broadcasting como lo que otros autores denominan el netcasting, ¿no? El consumo y la difusión a través de redes. Y teniendo en cuenta un factor que es interesante y que se observa mucho cuando uno hace entrevistas, que es las múltiples pantallas a través de las cuales se accede o se consume un determinado producto audiovisual. Ya no solamente la grilla como tal, como la desestructuración de la grilla en esa oferta que programa la demanda, sino también en esos múltiples dispositivos, en esas múltiples pantallas que hacen que hoy esa vieja imagen que teníamos del ritual familiar, ¿no? Todos en torno primero a la radio, luego en torno a la televisión, esté desaparecido. Hoy, si hay algo que uno observa, es que efectivamente siguen existiendo rituales donde la televisión tiene un papel, pero ya no es tanto ese consumo de ficción, como podría ser de otra manera mirar el unitario o la serie,
sino que es más bien el consumo de fondo, ¿no? Si hay algo que se repite muchísimo en las entrevistas, diría que es el dato de muchas de las entrevistas que hemos hecho, es la televisión casi como si fuera una radio, ¿no? Está de fondo. Y eso explica, esa es una de las hipótesis, a mi modo de ver, una de las cosas más interesantes de las entrevistas, que eso explica ya no desde producción por qué tener programas de panelismo, que sería, bueno, porque es económico o porque uno puede hablar de distintas cosas, sino desde recepción, el hecho de que uno puede consumir y engancharse y desengancharse de lo que está pasando en la televisión sin demasiada focalización, ¿no? Entonces, los programas de juego, otro tanto, ¿no? Bueno, uno está mirando, de golpe hace una pregunta sobre, no sé, ¿dónde queda Iruya? Y entonces la familia se activa, esto en Salta, ¿no? Jujuy, bueno, y empieza una discusión. O un debate que colabora con el ritual familiar. Pero las múltiples pantallas hacen que hoy muchísimos de los consumos sean dentro de un ámbito familiar simultáneos y completamente diferentes. Que alguien esté mirando la televisión, por ejemplo, el padre o la madre mirando la televisión en el living, mientras el hijo está en su pieza mirando una serie, mientras la hija está mirando en YouTube otra cosa en su pieza, o los dos en una misma pieza. Esto genera como una miriada de experiencias muy fragmentadas dentro de ámbitos familiares que es completamente diferente a lo que sucedía hace 10 o 15 años. Las preguntas que tenemos como horizonte, que intentaremos responder a partir, si no me equivoco, si no recuerdo mal, Diego, por lo que habían anunciado, el proyecto arranca directamente hoy. Hoy es el día, el punto de partida de los proyectos de UMET Investiga, por lo tanto estamos haciendo el debut aquí mismo con esta presentación para la semana de investigación. ¿Cuáles son las preguntas que nos hicimos, que propusimos? Bueno, pensar, y algo adelantaba Yami cuando decía esto de, bueno, miro ficción, miro Netflix, ¿no? ¿De qué hablan las audiencias cuando hablan de mirar la televisión o de ver una película? Algo muy interesante que uno podía observar en muchas de las entrevistas que hicimos a jóvenes es que no se habla tanto de mirar la televisión como de escuchar la televisión, ¿no? Pongo la televisión de fondo mientras plancho, mientras limpio, mientras cocino, escucho lo que va pasando, por ahí algo me interesa y me conecto, ¿no? Mirar está mucho más asociado al streaming, a las pantallas, al celular, y eso me parece interesante. ¿Cuáles son las prácticas de consumo de las audiencias y sus vínculos con las diferentes pantallas? ¿Cuáles son sus rutinas y sus ritmos de consumo? La pandemia modificó radicalmente las rutinas y ritmos de consumo. Esto es ostensible, desde la persona que iba escuchando radio en el auto, o iba escuchando radio o música, o mirando su celular mientras estaba en el tren, o mientras estaba... Oh, se suma Anto a la mesa, qué bien. ¿Qué tipo de contrato establecen con los diferentes medios estas audiencias? Porque otra cuestión que es ostensible cuando uno conversa sobre todo con los jóvenes, es que ese programa de panel, de panelistas que uno mira, o esa telenovela, a su vez se articula con seguir a los actores o a las actrices, con seguir a los panelistas, a los conductores. Y entonces uno de los panelistas anticipa lo que luego va a decir en el programa por su canal de Instagram. Y se genera como una red de reenvíos intersistémicos y intrasistémicos que vale la pena considerar. Digo intersistémicos e intrasistémicos en el sentido de sistema de medios masivos y sistema de medios conectivos o con base en Internet. Bueno, estas son algunas de las preguntas y de los interrogantes que tenemos. Y el objetivo general del proyecto, y con esto ya entro en la recta final de la exposición, el objetivo general del proyecto, más allá de una serie de objetivos específicos que he ido mencionando a lo largo de la exposición, es comprender las prácticas de consumo audiovisual de las audiencias en el AMBA, teniendo en cuenta variables como la clase social, como la edad, como la ocupación, como el género. Incluso podríamos decir cómo el propio tipo de vida, si esa persona vive solo, no vive solo, vive con su familia, vive con su pareja, todo esto genera prácticas de consumo sumamente disímiles. Para cerrar, menciono 3 hipótesis que por supuesto como tales son
riesgos que uno asume, una suerte de, ¿no?, de tirarse desde un trampolín a ver qué sucede. Una de ellas, la hipótesis inicial, es que el consumo de un determinado producto audiovisual está definido por la adecuación a la situación en la que la práctica es realizada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien mire una serie en Netflix tirado en su cama con una tablet, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien, la pregunta que uno se puede hacer, y que nuestra hipótesis orienta en un sentido, es si uno primero tiene ganas, y por supuesto esto es una retroalimentación permanente, pero si es que uno quiere ver una serie y por lo tanto se cierra en su pieza y se tira en la cama, o si es que porque uno está en su pieza, cerrado en la cama, decide, bueno, voy a ver una serie porque tengo tiempo para hacerlo, ¿sí? Y estoy solo y me puedo focalizar y me puedo concentrar. Esta es una cuestión. Otra hipótesis es pensar cómo en esta era de hipermediatización, como la llaman algunos autores, las audiencias ya no firman exclusivamente contratos de lectura o de consumo con determinados medios, ¿no? La famosa idea del contrato de lectura de Verón, según la cual uno a lo largo del tiempo sostenía un contrato y leía, por lo tanto, Clarín, o leía Página 12, o leía Infobae. Si hay algo que es ostensible en la mayoría de las entrevistas a jóvenes, sobre todo, es que leen muchísimos diarios y de manera totalmente salteada, y combinan esa información con periodistas a los que siguen. Entonces, los contratos ya no son con medios determinados o con canales determinados en el ámbito televisivo, sino que es también con sujetos individuales, con actores, con celebrities, con productores de contenido, ¿no?, con youtubers que hacen resúmenes semanales de lo que pasó en la televisión o de lo que pasó en la actualidad. La actualidad, esta sería también una hipótesis a pensar, ¿no? La actualidad se vuelve algo mucho más grande como concepto mediático que la actualidad de la que hablaba Verón, esa actualidad que era objeto del discurso de la información. Hoy la actualidad es algo que va mucho más allá de la información cuando se la representa. Y la última hipótesis, que está directamente conectada con algunas de las cuestiones que conversamos con Diego, es qué ocurre con el cine, ¿no? Las prácticas de consumo cinematográfico en las salas del área metropolitana. Nuestra hipótesis es que estas prácticas forman parte de una experiencia cada vez menos centrada en la relación con un film y cada vez más centrada en la relación con la situación de consumo, ¿no? Se asiste al cine como una suspensión de lo cotidiano, como una salida familiar, en pareja, con amigos, y no se asiste tanto en relación con el acceso a un determinado producto, sino con el fuera de rutina que ese consumo implica. Esto sería una hipótesis, por supuesto, como supone una hipótesis a corroborar y a cotejar. Bien, estas son básicamente las cuestiones que hemos considerado, y para trabajar planteamos 3 etapas de investigación. Una primera asociada con la recopilación de datos cuantitativos de consumo, una entrada de índole más bien sociológica o sociodemográfica. Una segunda etapa centrada en entrevistas en profundidad y grupos focales. Y una tercera etapa, pensando ya en 2023, que sería una encuesta orientada a estudiar consumo audiovisual en diferentes sectores y perfiles de usuarios, teniendo en cuenta hipótesis y conclusiones o constataciones realizadas a partir de esas entrevistas. El pasaje entre la etapa 2 y la 3 es pasar de una muestra no representativa o no necesariamente representativa a una encuesta que tenga un carácter representativo, que diga efectivamente algo representativo sobre las audiencias en el área metropolitana. Bien, ese es el punto de partida del proyecto. Si quieren, podemos hacer algunos intercambios. No sé si Gabriela, si Jacqueline, si Agus tienen preguntas, comentarios, cosas que les interesan. Y por supuesto, si Diego y Yami quieren intervenir respecto a lo que han expuesto o expusieron los demás. Queda abierta la mesa para eso. Podemos dedicar 10 o 15 minutos a esta cuestión si hay preguntas o comentarios. Gaby. Hola, buenas tardes. Perdón la demora, estaba cerrando unas cuestiones de trabajo.
No, mi pregunta es, si bien fuiste muy claro, Mariano, si vamos a analizar un poco también el tema de los contenidos, ¿no? O sea, más allá del tipo de relación con las formas de consumir, si hay algo para analizar con respecto a qué contenido se consume también. Bueno, es algo que no hemos conversado con Diego en detalle, porque bueno, efectivamente comienza hoy el proyecto. Depende muchísimo de las búsquedas que los integrantes del equipo como tal tengan, creo. Sí, obviamente desde un punto de vista de corte sincrónico, el foco está puesto en las prácticas de consumo y no en lo que podríamos llamar las diferentes trayectorias que en producción las emisiones o los productos audiovisuales tienen, ¿sí? Que efectivamente uno podría, imagino yo, decir, bueno, voy a trabajar cómo determinados, por ejemplo, géneros cinematográficos supone en producción ciertas trayectorias de consumo y qué sucede cuando esas personas efectivamente lo consumen. Pero el foco está puesto, diría yo, en ese sistema de intercambio discursivo entre que involucra el producto televisivo, el dispositivo y la situación de consumo. Diego, no sé Bien. si querés agregar algo al No, respecto. también es bastante móvil en algún punto. Creo que si eso aparece como un tema importante en los primeros relevamientos y es parte también de un interés genuino del equipo y me parece que se puede trabajar, tipo, me parece interesante en lo que respecta al cine de poder llegar a entender que la gente va al cine a hacer ese consumo social, pero qué tipo de productos eligen y por qué. Porque ese tipo de productos requieren también, tienen que ver también con cierta evasión, con cierta salida, no solo social, sino también salida del espacio de discutir las cosas cotidianas todo el tiempo. Me parece que en ese punto es adaptable. Yo lo que también me gustaba pensar cuando vos lo mencionabas en un momento es cómo poder darle bastante peso, y esto de vuelta tiene que ver con experiencias tal vez recientes que vengo chequeando, al concepto youtuber influencer, digamos, ¿no? Y cómo este universo de democratización, entre comillas, del lugar del emisor y el lugar del receptor, donde alguien que es como vos, pero porque no sé qué motivo logra mayor alcance, de golpe tiene una voz autorizada para hablar de determinadas cosas y cómo la gente se la va dando esa autorización, tal vez sin conocer qué hay por detrás de eso, qué puede llegar a ver por detrás de eso una vez que esa autorización está dada. Me gustaría creo que sí, estaría bueno a la larga, cuando segmentemos los distintos lugares de consumo, las formas que se consume, darle un buen espacio al consumo youtuber, influencer, no sé si hay, también Twitch y ese tipo de cosas, donde creo que hay muchísima gente que consume, nada, a un chabón que está en su casa jugando un videojuego o comentando alguna cosa de ese tipo. Tiene que ver con lo que decías vos, ya la gente, el contrato es completamente disperso y caótico, y tal vez se estén formando nuevos contratos con estas personas, ¿no? como más individuales y como más específicos y curiosos, ¿no? Porque digo, Sí. ¿cómo? Perdón. No, termina, perdón. No, digo curiosos porque de alguna manera con los medios más o menos oficiales uno tenía como una cierta, la garantía no es la palabra, pero una cierta institución por detrás que te daba una idea de, bueno, esta institución trabaja de esta manera, habla de tales cosas, construye de tal manera. Los influencers, los youtubers, es como en construcción, ¿no? Esa misma identidad. Y ese mismo contrato está en construcción permanente. Y me gusta pensar que es por donde uno puede entender cómo funciona eso. ¿Y qué genera que el espectador? Yo me veo a mi hijo, que tiene 20, y me cuesta a veces entender por qué escucha a tal pibe hablando durante 2 horas en Twitch sobre X cosas. Y le digo, ¿por qué?
¿por qué lo escuchas a él? ¿Qué tiene en particular esa persona? Y no es fácil lograr entrar en esa mecánica, especialmente para los que venimos todavía los más grandecitos, o yo que soy el más grande, que venimos de una época todavía pre-internet, donde no era como bastante establecido quiénes eran los emisores y quiénes eran los receptores. Ujú. Eso. Sí, creo que hay antes las instituciones proveían, uno podía cambiar de institución, ¿no? Pero finalmente había cierto límite. Hoy uno puede acceder a un montón de... Porque además, no solo que las instituciones como tales están deterioradas, su imagen está muy deteriorada. O sea, hoy prácticamente, no solo con los jóvenes, que uno esperaría que eso ocurra, sino con las personas adultas, nadie ya cree en la idea del periodismo independiente como tal. Es muy difícil encontrarlo, por más que creen en alguien. Eso es interesante, ¿no? O sea, no creen en el periodismo independiente, pero en alguien creen, ¿no? Y por lo tanto, o ven TN, o leen Página, o Infobae, o América. Y muchas veces, por lo menos en las entrevistas que hicimos con Yami, estos youtubers aparecían como personas, o mejor dicho, más que los youtubers en sí, incluso la misma plataforma como un lugar donde había ciertas libertades que las instituciones clásicas impedían, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo una chica que hablaba de que a los youtubers no les importa ser censurados, o sea, que dicen lo que se les canta y se la bancan, ¿no? Había una idea ahí, mientras que un periodista en la televisión, si dice una mala palabra, le ponen pip, ¿no? Entonces, pip, bueno, esa era como la idea que ella defendía. Bueno, Sí, para mí hasta que el youtuber firme un contrato con alguna marca y no pueda decir absolutamente nada de lo que decía antes, digamos. Claro. Yo creo que estamos en esa etapa, perdón que me meta, pero estamos en la etapa en la que el influencer, el youtuber ya no es más que habla como yo, sino que ya es un profesional de los medios. Con No, otros eso códigos. seguro. Bueno, de hecho, la televisión, perdón que me meta, pero Sí, no, es la idea, hable. digo, la televisión tradicional, que obviamente viene en baja y está todo el tiempo en búsqueda de nuevos ratings, incorporan todo el tiempo figuras de youtubers a los programas, a MasterChef, a Bailando por un Sueño, La Academia, Ahora, etcétera, para atraer a otro tipo de públicos, ¿sí? Para poder generar un poco esa ida y vuelta entre los medios tradicionales y las redes sociales, para que no se queden afuera. Y si uno ve los programas de televisión, es muy interesante cuando aparecen estas figuras, cómo todo el tiempo se le está explicando, ¿no? Porque hay una cuestión que al menos en las entrevistas que hacíamos también salía, que la televisión la ven personas más grandes, en principio. Entonces, cuando aparecen figuras, influencers, youtubers y demás, es bueno, expliquémosle para la señora que ve el programa, ¿quién es Martín Sirio? Bueno, Martín Sirio es, ¿no? Y después quizás todo el programa es sobre Martín Sirio, pero hay una necesidad, como una cuestión más pedagógica, ¿no? Volviendo a Humberto Eco, ¿no? Con la Palio, la Neo TV, y la Palio TV como esa cuestión, ¿no? Con esa función pedagógica que tenía. Hoy día, si se quiere, esa función, entre comillas, pedagógica, la tiene en el momento de tener que explicar a los youtubers, para incorporar a esas figuras totalmente, o muchas muy conocidas, pero muy de nicho, a su vez, porque no dejan de tener 5 millones de seguidores que quizás no tienen tanto que ver. Y un poco también en función de lo que ustedes decían, esto es muy interesante para ver, pero se ve en un grupo etario bastante marcado. Cuando uno hace entrevistas a personas, al menos las que hicimos nosotros, a personas más grandes, no parece un consumo muy relevante, ¿sí? Esto de seguir a determinados influencers, youtubers y demás. No porque no se los conozca por desconocimiento, sino por hábitos, por formas de consumo, ¿sí? Que me parece que eso también es como una cuestión interesante a observar, porque si no a veces parece que todo el mundo consume Twitch. Bueno, no es todo el mundo, habría que ver, no sé, en principio no es todo el mundo, sí claramente es una cuestión generacional, y con esto cierro. En la UBA yo doy un seminario optativo sobre televisión y crítica de medios, y es muy interesante porque hace 6 años que lo doy ya, y todos los años como que uno puede ir tomando el pulso de los temas de moda en al menos el grupo etario microsegmentado de estudiantes de ciencias de la comunicación de la UBA en función de los temas de interés.
En algún momento eran las series, estaban todos que querían analizar series de televisión. En otro momento, más ligado a periodo de elecciones, era el tema televisión y política, que era la moda absoluta. 2018-2019 la cuestión de género, ¿no? Cómo atravesaba ahí, ¿no? Cómo está este vínculo del audiovisual con la cuestión de género. Este año todos quieren investigar cuestiones vinculadas con Twitch. Pero es como impresionante, ¿no? Y claramente el Twitch también saltó en la pandemia, como que hizo su boom. Como una forma de consumo ahí también que resulta interesante para ver y demás. Pero bueno, nada, me fui un poco ahí en un popurrí de cosas, pero en función de lo que estaban conversando me disparó eso. No, a mí me parece interesante y me parece que en buena medida la excusa para armar esta mesa era también ver cuán cerca estamos trabajando uno del otro, más allá de que no lo tengamos tan presente en este momento. Una de las ideas del núcleo de comunicación y discurso era justamente empezar a generar esta convergencia entre lo que se está pasando en Lumet, lo que está pasando en Citra y lo que está pasando con otros investigadores que sin ser investigadores radicados en Citra están trabajando en diálogo con nosotros y bueno, eso abre un espacio muy, muy fuerte de trabajo. Porque no, y además, sí. no, perdón, no, digo que además los que es trabajo en recepción, en consumo, es primero que es muy difícil hacerlo porque es muy costoso en términos de tiempo, ¿no? Digo, ya hacer cada entrevista, mandar a desgrabarlas y hay un proyecto que tiene recursos para eso, porque si no, digo, en otros momentos una se puso a desgrabar, ¿no? Digo, después leer todas esas entrevistas, que es un corpus enorme, analizarlas y a su vez son 40 entrevistas, ¿no? Como son 40 entrevistas en una población de millones de habitantes. Entonces me parece que es súper valioso, importante la convergencia de espacios y de grupos y también como de aunar esfuerzos, ¿no? Porque si bien es inevitable el análisis de caso, a veces con tanto análisis de caso es como que no tenemos mucho más para decir a veces, ¿no? Porque es como, bueno, esta es la muestra que representa esto y no podemos ir más allá de eso. Entonces, esto que vos decías en el proyecto que tienen la tercera etapa de poder hacer encuestas, que me parece genial, porque bueno, la encuesta ha sido, digo, sobre todo porque se toman los datos del trabajo más quali de las entrevistas y que sí la encuesta permite llegar a un universo un poco más amplio, quizás hasta representativo, y da quizás ciertos datos que creo que para quienes trabajamos o nos interesa hacer trabajos en consumo, recepción y demás, es muy difícil. Si nos ponemos a ver, no hay tanto que se haga al respecto, más allá de las tesis de doctorados específicas o de algunos grupos, porque depende si tenés financiamiento o no, para poder efectivamente hacerlo de una manera más o menos seria, creo yo. Yo creo que hay una cuestión política de fondo en esto que vos planteas, Yami, porque yo creo que estas investigaciones son hechas, pero son hechas por las instituciones, es decir, Claro. por muchas de las privadas, desde los multimedios hasta las grandes plataformas. Entonces también creo que hay en estas búsquedas un interés público, porque efectivamente esas informaciones no llegan O tenés que pagarlas. Claro, no llega al debate público. Entonces, en parte creo que la convergencia de investigaciones también lo que permite es contar con un poco más de fondos para solventar investigaciones que con todos los límites económicos que sabemos que tiene la investigación en la Argentina puedan, no obstante, alcanzar un mayor volumen de datos y sacar conclusiones que sean medianamente representativas de lo que está sucediendo en un cierto momento, teniendo en cuenta también que hay todo un proceso de trabajo con el financiamiento que lleva su tiempo, ¿no? Son un año, 2 años muchas veces entre que uno diseña su proyecto y finalmente cuenta con los recursos para ejecutarlo. Entonces, bueno, es interesante convergir energías. Sí, Diego. Metiendo un poco en lo que vos decís con respecto a cómo esas encuestas en general están armadas o manejadas por multimedios y van probando un poco lo que buscan, prueban las hipótesis que se plantean. Una de las cosas que creo que es interesante
yo siempre pienso que en esta mecánica del influencer, youtuber, TikTok, Twitch, etcétera, hay como varias etapas, ¿no? Y yo tengo la sensación de que estamos en una etapa, yo le doy por llamar 2.0, por decir algo, que tiene que ver con la cooptación del mercado de parte de ese universo. Y cómo ese universo ya dejó de ser por completo algo, una suerte de confrontación, de escape, de sacarle gente a los medios tradicionales, sino cómo los medios tradicionales, de una manera u otra, más o menos formal, más o menos legal, invierten literalmente en esos universos. Digo, por experiencia propia del mundo de los influencers en redes sociales ligados al cine y a la televisión, es un mundo que funciona de manera muy cercana a la publicidad paga de los grandes medios, digamos. No hay mucha diferencia entre ver la televisión, ver el TN y ver alguno que no sabemos quién es, pero tiene 150.000 seguidores, decir la misma información sobre el estreno de cine, la serie nueva o la película que se está haciendo. Digamos, entonces, en algún lugar, esto que vos decís, ¿no? Los medios tradicionales están tratando de reconvertir esta suerte si no puedes vencerlos, únete a ellos, digamos, ¿no? Cooptar a los nombres. Hubo un famoso caso con un Twitcher o influencer español que se llama Ibai, no sé si lo tiene, que escriben, bueno, con respecto a las entrevistas que el tipo hacía y cómo los jugadores hablaban más con Ibai que hablaban que con los periodistas tradicionales. Y me parece que funcionaba en un territorio ilusorio en el cual Ibai era un tipo que desde su casa hace lo que quiere y no tiene ningún tipo de sostén económico y requisitos económicos por detrás. Entonces me parece que quebrar un poco también la lógica, digo, el 1.0 podía ser un poco más así, tengo la sensación de que el 2.0 es más que estos sistemas repliquen con pequeñas, mayores o menores diferencias el mismo sistema de emisión-recepción de los medios tradicionales. Me parece que vamos a ese camino y sería bueno en las encuestas poder ir dando cuenta qué parte de la población todavía cree que ver a alguien en Twitch, a alguien en YouTube, a un influencer, es, entre comillas, rebelde, contestatario, una información diferente, una información, te dicen la verdad que otros no te dicen, cuando en realidad es bastante debatible. Esa es como esto es pura percepción, ¿no? Que yo estoy teniendo. Pero es súper interesante lo que decís, Diego, porque en realidad yo creo que desde el propio campo comunicacional hay bastante literatura que va en esa línea. Cuando nos dicen que a partir de las múltiples pantallas ya vemos lo que queremos, la democratización del acceso y demás, y nos ponen en un lugar que parece que somos súper empoderados y tenemos el mando de nuestra vida, porque no, los prosumidores ahí, como dice Gabriela y demás. Y parece, ¿no?, que ahora ya podemos elegir, ya no estamos presos de la grilla de programación de los 5 canales que nos imponían en un horario para ver y demás. Bueno, digo, ¿con qué capital cultural, con qué competencias, ¿no?, yo llego a poder elegir en ese supuesto mundo casi infinito, que es verdad, es infinito, ¿no? En un punto o casi infinito, YouTube. Esto te lo podría responder consume? con la pregunta que hacen todos cuando vos decís algo que es tipo, ¿está en Netflix? No, claro, o les digo, el algoritmo, cómo funciona ahí, ¿no? Esta cuestión de la recomendación, donde ya, y eso, una cuestión, ¿no?, que salía Marian en las entrevistas todo el tiempo, que es como, bueno, cuando decíamos, bueno, ¿cómo llegás a consumir lo que consumís? ¿Por qué recomendación? O sea, alguien te recomienda, bueno, por las recomendaciones del propio algoritmo que funciona ahí, ¿no? Claro. Que me lo va diciendo. Y es verdad, a veces uno hasta es perezosa y dice, ay, a ver, ¿qué me dice Netflix? Si vi esto, ¿qué otra parecida está ahí, no? Así Bueno, yo ya me evito. de hecho, ahora hay una forma de que te permite hacer un random, por si no sabes qué usar. Bueno, No, es que lo irónico de todo eso que decís vos, que en algún punto me parece que el algoritmo, la fuerza, la potencia del algoritmo, lo que va generando es que todavía sea más consumidor que antes, digamos, o sea, menos prosumidor, como que todavía tienen mucho más claro qué es lo que vos supuestamente querés y van al centro de la acción, o sea, tenés menos opciones en realidad.
Aunque crees que tenés más, en realidad tenés menos. O esa es mi impresión. Bueno, hay Sí, una cuestión ahí de tiempo, perdón, digo como, hay un tiempo libre. ¿En qué usamos ese tiempo libre? ¿Cuánto tiempo nos quedamos pegados a las diferentes pantallas? ¿Qué otras cosas podríamos hacer en ese tiempo libre que tengan que ver más quizás con una creatividad o con una producción? Bueno, no sé, son cuestiones. Yo creo que a mi modo de ver a veces el problema es que para mí hay como una tensión permanente a nivel teórico en el campo comunicacional, que pasamos de estar manipulados y la hoja hipodérmica, como la mirada de los 60 y los 70 que se tenían de los estudios de comunicación, al otro extremo de la democracia semiótica de Fichte, ¿no? Hay como que en el medio casi que no hay nada. En realidad me parece que lo interesante de hacer estos estudios en recepción o consumo es ver los matices, las tensiones y de qué manera funciona ahí, porque si no es como una mirada, no sé, como bastante condescendiente, yo creo a veces, con los youtubers, o con las redes sociales, o con... Está bien, se organizó una marcha por YouTube, pero bueno, la marcha se le puso el cuerpo, no solamente por Facebook o por Instagram y demás. Bueno, ¿qué pasa ahí también, no? Como, qué sé yo. Es muy notorio en las entrevistas, y eso que, por lo menos en las que yo me concentré, son personas jóvenes. La enorme mayoría es, la enorme mayoría del tiempo, un consumidor y no un prosumidor. La gente que tuitea, incluso gente que vive en Twitter, tuitea muy poco, ni hablar de producir contenido para YouTube y ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, hoy nosotros, no, pero esto ya lo decía Godard, que no es precisamente alguien muy asociado a este tipo de ideología, pero lo decía Godard, no, bueno, ahora con un celular cualquiera está a disposición. John Baker hizo una película con un celular. Pero bueno, obviamente eso no se traduce en que la enorme mayoría del tiempo, la enorme mayoría de nosotros estamos generando contenido, estamos más bien consumiéndolo. Y eso es una característica bastante notable de lo que contaban les entrevistades. Agus, Jacqueline, Gaby, ¿alguna otra pregunta? Cecilia. Nos embarcamos en una conversación con Diego Yamila sumamente interesante, pero bueno, a ver, quizá tienen más preguntas o comentarios. Es que creo que está bueno. Hay un punto. Yo soy bastante crítica que ustedes, me parece. Lo veo un poco con mi hermano, ¿no? Que también es de otra generación, como decía Diego. A pesar de que Mariano dijo que los jóvenes no usan la tele de radio, yo sí la uso de radio. Pero mi hermano, por ejemplo, se pasa horas jugando a juegos y hablando con gente desconocida. Y utiliza ese tiempo libre. O sea, el tiempo libre lo usa haciendo eso, ¿no? O sea, como que hay una utilización completamente distinta del tiempo libre, ¿no? Que antes por ahí se usaba por ahí más para salir, pero ahora ya, entre comillas, se puede. O sea, terminó pandemia, ¿no? Se puede salir y sin embargo lo sigue haciendo. Entonces, hay un cambio grande que también, como decía Diego, yo creo que no, o sea, no va a ser como antes, nunca más. También creo que un poco también Yamila lo mencionaba, el tema de por qué se usan las plataformas. Me parece que también es algo social, ¿no? Como todo, pero se dejaron de hacer un montón de actividades, ¿no? Propias, ¿no? Como por ahí que antes se hacían, había más reuniones, o no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, que iba a algún taller o alguna cosa así, que requiere producción propia, ¿no? Como dedicarle tiempo de uno y creatividad propia. En cambio, cuando uno ya está agotado de tantas cosas en la vida, por ahí es más fácil sentarse y ver Netflix. O como mi hermano, que mira, que está ahora jugando, ¿no? Entonces, un poco también me parece que tiene que ver con eso. Es muy interesante ver qué pasa con esto, porque creo que es un cambio que se fue dando de a poco, pero bueno, ahora como que fue muchísimo más grande.
Jacqueline, recién decías, no sé si te escuché mal, que vos o tu hermano usaban la radio y la televisión, o usan la radio y la televisión. Yo la uso Bien. de ¿Y la usás radio para toda la qué? vida. Aprovechemos acá para conversar. ¿La usás para qué? A veces pongo películas. Bueno, los días que trabajo en mi casa la tengo así Pero pará, ¿ponés películas de las que están en Space, en Canal 13, o ponés películas en Netflix? No, películas de las que dan en la tele. Ok. De algún ok. canal, no sé, que para mí me gusta más. Mi pobre Angelita. Claro, sí, a veces sí. Que siempre a pasa. veces pasa alguna película más rara, que también es rara la programación de ciertos canales, ¿no? Claro, ahí está. Las películas que están La ley del buenas, orden. o que vería, por ahí las dan a las 2 de la mañana, ¿no? Y cuando uno tiene un poco de tiempo, dan las mismas películas, ¿no? El Hombre Araña. Pero sí, también he tenido mi etapa, como decía Yamila, de mirar, no mirar, pero escuchar programas de panelistas. Lo he vivido. Sí, también por un poco de esto también que mencionaba Leo, de que todo hablaba del coronavirus, de la pandemia, y llegaba un momento que ya era como muy, muy agotador. Entonces, como ahí hablan pavadas, digamos, uno no está tan pendiente de lo que está pasando en la realidad, ¿no? En la realidad paralela. Perdón, estoy muy curioso porque me intriga. Cuando veías películas, ¿mirabas películas porque te fijabas que a tal hora había tal película, o enganchabas una película en la tele y te ponías a verla? No, es que en la tele es como enganchar películas y agarrarlas empezadas. Existe ok, gente ok. así todavía, Mariano, existe gente así todavía. No, bueno, pero pará, porque lo que está bueno igual es, a veces claro, sí, ¿no? engancharla empezada es una cosa, o engancharla que justo está arrancando. Eso yo también lo hago. Bueno, ahora ya no tengo cable, pero antes en su momento lo hacía. Pero otra cosa es que vos veas a qué hora van a dar tal película para que entres a ver la película. Eso ya es un poco Como dice, más raro. la revista no viene más. No, bueno, pero a veces uno viendo otras películas empezadas de el sábado a las 8 van a pasar la película y entonces, bueno, ese capaz. No, y eso en las personas más grandes funciona así. Digo, de esperar cual cine, día y hora para ver una película que pasan por televisión, por el cable. No sé, yo creo que hay porque yo lo hago eso, de buscar las grillas. Por ejemplo, en ISAT me pasó muchísimo que tienen películas muy buenas y que a veces las recomiendo, las quiero volver a ver y bueno, tengo que consultar la programación porque de otra manera no sabés cuándo la vas a enganchar. Pero ya yo usaba mucho la revista del cable cuando existía. Bueno, nada, tengo 32 años, digo, no sé si soy de otra generación, me considero dentro de la juventud, pero sí, hoy por hoy es como zapping o algo en Netflix. A menos que haya algo puntual, ahí sí, buscarlo. Yo me quedé pensando en lo que decía Jacqueline con respecto a los juegos online y al tiempo. Entendiendo que la investigación nuestra tal vez tiene que tener ciertas limitaciones en cuanto a lo que uno busca. No sé si sería pero creo que es un fenómeno enorme. También lo veo en mi hijo, que ha pasado su adolescencia entera frente a una compu con auriculares y micrófono y qué sé yo. Es un fenómeno enorme y que ha quitado muchísimo espacio a los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, pero no sé hasta qué punto podemos llegar a meternos en eso, porque implicaría toda otra batería de análisis y de estudios y de cosas que tal vez no estamos tanto en ese mundo como para... Pero sí que es, de hecho, por ejemplo, ahora hay muchas cosas que plantean algunos medios de cambiar. Se supone que Netflix va a empezar a hacer juegos online, se supone que algunos medios van a empezar a tener los juegos, ese tipo de material va a empezar a ser como live dentro de algunos, Netflix, Apple, Amazon, lo que sea. Así que, y ahora que Amazon va a ser metauniversos, vaya uno a saber en dónde va a terminar eso, pero sí, es otro fenómeno muy impresionante. ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Si no, estamos en horario perfecto para cerrar.
irnos a jugar, irnos a Twitch. Irnos a Twitch, exactamente. Yo cada vez que entro a Twitch te juro que no sé qué es lo que tengo que hacer. Nos vemos en la otra pantalla en un ratito. Ahora Yami va a conducir un programa en su propio canal de YouTube. Yo cada tanto cuando no hay un link para ver un partido de fútbol le mando un WhatsApp a mi hijo y le digo, che, ¿dónde están dando tal cosa? Y me pone el canal de Twitch donde está en un costadito y hay un pibe que le habla encima. ¿Viste? Ah, yo miro en Fútbol Libre. Sí, pero eso es más normal, digamos. Claro. Pero cosas más raras. Yo todavía no me acuerdo qué estaba buscando, no encontraba por ningún lado. Y siempre hay alguien en Twitch que lo pone al revés para que no se lo bochen en un costado y encima está la cara de él, el partido acá al costado y el pibe hablando sobre el partido. Digo, ¿qué mierda me importa lo que este pibe tiene para decir sobre el partido? Pero bueno. Estabas pensando en Ibai, ¿no? Ni siquiera, ojalá, pero Ibai por lo menos uno lo conoce, qué sé yo, ¿no? Alguno ahí que está en su living viendo el partido y te dice, hostia, qué bueno es Messi, ¿eh? Bueno, hay toda una producción de contenidos que es básicamente comentar. Las reacciones de las hinchas ante los partidos. Eso me parece algo maravilloso. Que es, ¿en qué universo la gente se pone a ver cómo reacciona, ¿no? Todo eso que empezó con el Tano Pazman y toda esa movida, pero que se convirtió en gente que se junta para filmarse mirando un partido. Es algo increíble. Sí, o escuchando música. Tal cual. Gente que escucha por primera vez un tema. Sí, hay una serie de consumos ahí que es medio inabordable en un punto. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por haberse sumado. Y bueno, les comento que mañana, ya lo dije, pero lo repito, más allá de que toda la semana sigue la semana UMET, ¿no? Y hay mesas, diferentes horarios, transmisiones por YouTube. Mañana a la mañana a las 11 con Noel Bunoni coordinamos una mesa que básicamente presenta las diferentes líneas de investigación del proyecto del Observatorio PIRCA, que es un observatorio que coordina, entre otras personas, Carolina Justo von Lurzer, y que tiene ejes sobre consumos audiovisuales, ejes sobre cuestiones de problemáticas de género. Entonces, aquellas personas que quieran sumarse están invitadas. Es, si no me equivoco, la mesa 6. Esta es la 4. Esta es la 6. Y luego el jueves, Yami, si querés aprovechar también para compartir la invitación, el jueves a las 4:30. ¿Cómo es el título de la mesa? Bueno. Bueno, es una mesa dedicada... Es una mesa dedicada sobre todo a cuestiones de panelismo y a exponer ciertas conclusiones o estudios sobre panelismo o sobre la aparición de ciertos sujetos políticos o mediáticos en los programas de panelismo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, Cecilia, por la asistencia técnica. Y bueno, nos vemos mañana a quienes puedan sumarse a las 11 por este mismo canal. Un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao. Adiós.